Buenas a todos y a todas, las que están por ahí, las que se van a unir, las que van a pasar, los que van a pasar. Vamos a hablar hoy de la historia del corazón de piedra. Ahora les cuento. Bueno, esto es un Vivo Express también, como los demás, pero con una temática. Eh, a pedido del público, a pedido de Aluga, no, bueno, no sé, a pedido del cosmos. Tengo muy poco tiempo porque estoy por irme a la piscina, a la actividad en el agua. Pero bueno, estamos acá. Quiero empezar con este hermoso tema que hoy nos convoca. Es un tema vinculado a la historia de nuestro país, a la historia especialmente habla del departamento de Rocha, pero nos está hablando de una historia oculta, olvidada o encriptada en nuestro país. Y voy a leer un pedacito de un extracto para abrir el tema y luego vamos a conversar con Cris, que en cualquier momento va a aparecer por ahí. No me estoy dando cuenta si esto está andando bien. En cualquier momento aparece Cris, que es con quien vamos a hablar este tema de la historia de una historia que se aloja en Rocha, pero que habla de nuestro país. Entonces, yo he hecho algunos posteos sobre la historia de Aluga, sobre Corazón de Piedra. Bueno, Juli, bueno, Gastón, bueno, estoy dejando una grabación en vivo, así que pueden pasar y pueden irse, pero la idea es que quede este registro pronto para que después podamos subirlo a YouTube, para que podamos entrar en este tema de qué es esta historia olvidada que hay en nuestro país. Ahí va Cris, está por ahí. Bien, voy a arrancar con un extracto de un boletín que se llamaba Tiempo Alternativo, que se hizo en el 2012, que son maravillosos estos boletines. Gracias a todos los que lo hicieron, porque después de tantos años hoy tenemos un montón de información procesada. Dice Yumaraney, la tierra sin mal. Hubo un tiempo en un pasado muy lejano que los continentes se comunicaban por vías navegables. Hoy día dichos pasajes se han cerrado, pero sus vestigios, sus huellas se encuentran visibles en muchos de los lugares donde las leyendas y los mapas antiguos los registran, como legado para este tiempo tan especial que vive el planeta, donde el ser humano deberá recordar el pasado y participar en él. Este es el libro. Dice, no sé si lo ven al revés como yo lo estoy viendo, El misterio del corazón de piedra. Y dice, tienes en tus manos una narración mágica donde el límite entre la leyenda y la realidad a veces es difícil distinguir. El hallazgo en 1930 de un corazón de piedra inexplicablemente encerrado en una roca en el Parque de Santa Teresa, departamento de Rocha, con una suma importancia histórica sin precedentes, por lo que significó para los que lo concibieron este jardín al este del Uruguay. El misterio se profundiza por estar enlazado en la segunda leyenda del pueblo Arachán, la legendaria historia del corazón de Aluga. Tengo mucho para como abrir de tema, pero había seleccionado unas partes que dicen: el corazón de piedra tiene el nombre de Ñea, que significa corazón, alma, la palabra, y precisamente eso es lo que simboliza lo más profundo y sagrado del pueblo nativo. Su alma, su historia, su propio corazón, la representación del paraíso, la Yumaraney. Narra la leyenda que el corazón de piedra se halla en alguna parte de Uruguay, y que cuando se halla aquel lugar de la tierra, del tiempo y del espacio perfecto, la tierra cansada o tierra árida, se convertirá en tierra fértil o tierra nueva, un arquetipo del paraíso. Bueno, les doy la bienvenida al tema de El corazón de piedra de Aluga, los misterios del Uruguay, o el legado del Uruguay que ha estado
sin contar. Hay tantas cosas que la mayoría de la gente de nuestro país no sabe. Voy a convocar entonces a Cris, que es la que me ha metido en este quilombo, así que ahí la voy a llamar. Es su primer vivo. Porque vamos a conversar sobre esto del corazón de piedra y todo lo que nos ha llegado o qué ha pasado, qué podemos compartirles que les motive a investigar. ¡Hola! Hola, Buenas, Cris. En tu hola. primer vivo, Mi ¿cómo primer estamos? video. Estoy con el corazón que se me sale. Bueno, Cris, ¿dónde estás? Contanos primero en dónde estás. Estoy en Punta del Diablo. Vivo aquí hace 10 años, ya. Sí. Bien. ¿Y qué, por dónde querés arrancar? Porque en realidad las dos estamos en este mambo, ¿no? Todas tomadas, pero bueno, me gustaría ver por dónde querés vos como arrancar este tema, cómo te llegó lo del corazón, capaz, para Bien. abrir ahí como el contarnos y contarles al público qué es esto de Alúa. A mí me llegó hace, hará como unos 6, 7 años. Al vivir tan cerca de Santa Teresa, eh, solía ir bastante. De hecho, la primera vez donde me quedé acampada cuando llegué fue en Playa Grande, en Santa Teresa. Y, y bueno, la leyenda me llegó a través de las visitas de allá, de ir conociendo, ir visitando. Eh, y me llegó el libro, las fotocopias del libro de la leyenda, y me Vamos a atrapó. mostrar. La tengo por algún lado, acá. Porque Bien, mostré recién el libro original. Dale, vos anda hablando que estamos en la tele, bien. así que yo te voy haciendo tele. Estamos en vivo. Bien. Estamos- Y entonces, eh, a mí me llegó, me atrapó desde el primer momento, y después por lo que he ido viendo, a casi todo el mundo nos pasa lo mismo. Nos atrapa la leyenda que no es tan leyenda, en verdad, por lo que vamos investigando después, es más historia que leyenda. Y de repente una vez se conecta, a mí me pasó por lo menos que una vez conecté con la leyenda, me empezó a llegar información a través de personas, de señales, de libros, de sueños, de alguien que venía y que me contaba algo más. Y yo seguía investigando y siempre estaba. De repente toda esa intensidad bajó y hará como un mes volvió a aparecer. Estaba en Playa Grande otra vez y vino alguien hablando de Cerro Árido, que después contaremos lo que pasó en el Cerro Árido. Y a partir de ahí se volvió como a despertar toda la leyenda y la intensidad de Lua. Y ahí a la semana hicimos una activación, fuimos caminando hasta por el sendero de Alúa, hicimos una activación con cristales de cuarzo y conectamos con la esencia de Alúa y todo lo que trae toda la información que trae el corazón de piedra. Bien. Vamos a tratar de encuadrar, ¿no? ¿Qué es esto del Hay corazón de piedra? Bueno, encuadrando físicamente hay una leyenda, pero que se constata a través de un descubrimiento que da nacimiento al Parque de Santa Teresa, que es un corazón que en forma de piedra, ¿no? Acá tenemos la imagen. Es una piedra, no tiene mucho más, el que tiene forma de corazón, tiene como dos mitades, que la encuentran como como adentro de otra piedra, como si le hubieran hecho un hueco y la hubieran encajado ahí. Esa piedra la encuentra un presidente, el Baltasar Brun, junto con Horacio Redondo, o Arredondo, y da nacimiento a esa fortaleza. La historia de esa piedra es lo que nos convoca, digamos. Después esa piedra estuvo en el Museo de Santa Teresa durante mucho tiempo, hoy sigue ahí, pero en otro lugar, dentro del predio de Santa Teresa. Y como todo lo encriptado en nuestro país, la historia real, o sea, la que resuena en nosotras, no es la misma que aparece en el Museo de Santa Teresa y en los libros, etcétera, que es la que habla de la historia de esa piedra, de ese corazón que está asociado a una persona, un ser humano, alguien que vivió en estas tierras, que se llamaba Alúa, y todo lo que hay en torno al misticismo y este,
a la parábola y a la historia, que obviamente es como, es verdad, no es verdad, da lo mismo si pasó como tal cual como aparece, porque es como si fuera un registro que te está hablando de algo antiguo. Entonces, bueno, en principio, como contarles eso, que estamos hablando de este corazón que tiene forma física, que en Uruguay hay dos piedras que hablan de esto. Una es esta, la piedra de Alúa, y la otra es la piedra del corazón de Artigas, que es la que custodia Hugo Lucas. Y locamente todo esto tiene que ver con un Lucas Marton, así que son como familiares. Eh, y bueno, entonces en realidad un poco como Chris lo que me traía y hacer, otras personas me han escrito también sobre esto porque en otros tiempos míos hice como el recorrido varias veces. Hay algunas filmaciones, hay material que fui recopilando, entonces de alguna manera quedé un poco como referente de este tema, aunque el gran referente es quien edita el libro, que es Carlos Ferré. Y tuve la oportunidad de estar con el corazón, entonces son como cosas que son muy locas, pero que nos hablan de una historia oculta. Entonces, capaz que, Cris, vos querés contar la historia de Alúa, que es que la tenés más fresca. Bien, sí. Dale. Alúa era una adolescente, en el momento que se cuenta la leyenda, de la tribu Miní, que estaba asentada en el Fortín de San Miguel, como llegando al Chuy, más o menos. Y lo que cuentan, la leyenda es que en toda esta zona, en Santa Teresa, por acá, por Punta del Diablo, estaba la tribu Arachán, de los Arachanes, y ella se enamora de un guerrero Arachán. Y cuando ella tiene muchos sueños, muchos presagios de que van a venir a invadir, que va a pasar algo horrible, y van al sabio. Y entonces ahí el sabio cuenta que es el momento de la devastación, y ahí es cuando el guerrero se van por por todo el continente a avisar de que llegó el momento de la mutación, que le llaman, de que el pueblo originario tiene que mutar, decide mutar. Entonces el guerrero se va y ella, por despecho, por la interpretación de cada uno, ahí recomendamos que cada uno lo lea también la leyenda, se va a la Laguna Negra, ella, y conoce a otro de la tribu, a otro indígena, indio. Y entonces, bueno, también pasa, se enamora, y los dos se enteran y la matan. En el momento que la matan, en el Cerro Árido, le clavan acá un puñal en el corazón y descubren que tiene dos corazones. Se van al sabio de la tribu, en el Cerrito Brum, en el Cerro de las Maravillas, que está en la laguna. O sea, todo esto en la leyenda está explicado en puntos geográficos y se pueden visitar. Y cuando llegan al sabio, en el Cerro Brum, ahí ellos se dan cuenta de que Alúa tenía dos corazones. Cada uno tiene una interpretación. Hay gente que dice que la interpretación puede ser que es el corazón del hombre blanco y del pueblo nativo, o que es lo femenino y lo masculino, lo divino, lo terrenal. Ahí cada uno saca su conclusión. ¿Y qué pasa después? Y ahí es cuando llevan el corazón, lo llevan a Cerro Árido, hacen el sendero de Alúa, el camino, lo llevan de vuelta a donde la mataron, y el sabio convierte la piedra, donde después a los años, muchos años, miles de años, cientos de años, perdón, lo encuentran, el sabio lo mete en una piedra, ablanda la piedra y lo deja ahí. A los años, 1930, ahí va, 1930, el expresidente Brum
de aquí de Uruguay. Y Horacio Redondo, el fundador del Parque de Santa Teresa, están paseando por la Coronilla, que es una playa de aquí de Rocha, y se encuentran al vagabundo del mar, un descendiente de los arachanes. El vagabundo del mar, al verlos, les dice: vosotros sois los amantes de Aluga. Ir a Cerro Árido y ahí vais a encontrar el corazón de Aluga. Y cuando se ha encontrado este corazón, o sea, la profecía decía que cuando se ha encontrado el corazón, toda esta zona se convertirá en Yumaraney, la tierra sin mal, en un Edén, en el paraíso en la tierra. Ahí van Brum y Arredondo, van a Cerro Árido y encuentran el corazón. Ujú. Lo sacan y ahí durante mucho tiempo, es lo que tú contabas, que estuvo en el museo, en la sacristía, en la fortaleza de Santa Teresa. Y esa piedra es la que generó y la que, como fue la chispa de creación del Parque de Santa Teresa. Ahí va. Y leo una parte que explica esto. Un corazón de Aluga, ese corazón del pueblo nativo que está destinado a dormir el sueño de la muerte hasta el día de la revelación. El otro es el pueblo que ha de llegar y tomar posesión de nuestras tierras, aunque el ate está muerto, porque no llegará a entender al gran Dios. Todo lo de carne, carne es y está destinado a pudrirse. Pero la piedra sobrevive a la carne y es eterna. Por eso el corazón de piedra ha de sustituir como una adará a los corazones de carne. Entonces, dos pueblos de dos corazones, eternos, infinitos como la piedra, la tierra tapará el hueco vacío donde durmió el corazón de piedra y la vida sustituirá la aridez de este lugar. De aquí a muchos años el corazón de Aluga será quitado de este lugar y puesto en un sitial, y toda mujer que ande por el camino de Aluga y vea el corazón con sus propios ojos tendrá en sí la vida del encuentro de los encuentros. Voy a explicar algunas cosas. ¿Por qué es lo que hace que esto sea un libro mágico? ¿Qué es lo que hace que te resuene la historia? ¿Qué es lo que hace que se te pongan los pelos de punta cuando lees El corazón de piedra? Porque en realidad no es tanto como... Es algo que va más al inconsciente colectivo que como a la creencia, ¿no? O a la fe. Esta historia está dentro de una serie de libros que hablan del periodo antediluviano, o sea, de que estas tierras en la época lemuriana eran tierras del Esquem, le llamaban así, la tierra de los cristales, donde cuentan que migraron en la caída de Lemuria, para mí fue en la caída de Lemuria, migran algunos sacerdotes, sacerdotisas y maestros o seres que habitaban en esas tierras hasta este sector, que no sé cómo era el continente, porque en Lemuria esto estaba bajo el agua, así que ni idea cómo todo eso, o nos falta información o todavía no lo vamos a entender, pero bueno, algunos vienen para este lado, de ahí, de estos grupos que se arman sus templos acá, con posterior, serían los indígenas de estas tierras, ¿sí? Después de miles y miles de generaciones. Este libro de Aluga, como otros libros, fueron custodiados, que hablan de todo lo que pasó en estas tierras, en las tierras de Esquem, en un compilado de libros en una caja que se llamaba el RAB. Esa caja de libros que habla de todo lo que hubo acá en este continente, especialmente en Uruguay, antes del diluvio universal, o sea, antes de la caída de la conciencia. Ese es el punto, ¿sí? La caída de la conciencia. Escritos en idioma lemur o escrito en idioma atlante, o sea, no escrito en español, después hubieron quienes tradujeron todos esos libros, pero esa caja fue custodiada por jesuitas. Lo que fue la familia Lucas Marton, que fueron los que fueron pasando toda esa información, ese legado de esa caja que existe físicamente, que hoy está en Uruguay, en algún lado,
en algún sótano de una casa, que no me acuerdo quién lo tiene, pero existe, donde se habla y se da tanta información que en su momento de la historia era peligroso. Este jesuita que viene con la caja a América Latina, viene a Uruguay, él después se enamora no sé si es de una india, bueno, no sé, pero deja de una guaraní, deja de ser religioso y arma la descendencia por la cual sigue girando esta caja. Esta caja del Rab tiene libros que tienen esta información de Alúa y tienen otra información, que hoy en día ya está toda disponible, no tendría que ser oculto. Pero esa caja no está abierta al público, ¿sí? Entonces todo esto pasa a ser como un gran enigma. El libro El corazón de piedra habla de la caja del Rab. Al principio tiene toda una explicación hasta habla de Melquisedec, habla de como unos como si fueran hijos de Moisés, que terminan en este territorio. En realidad siempre tenemos que tomar que siempre cuando hablamos de un mito o una parábola es simbólico para el inconsciente, no es como tan así, es algo que para que alguien no se olvide se resignifica en un idioma universal que no importa en qué tiempo y espacio estés, si lo lees, esa información llega a vos, o sea, no es tan tangible. Por lo tanto, como que la historia de Alúa nos habla de una historia que habla de una mujer que era una sacerdotisa, donde esa zona se dio una triangulación entre el Cerro de las Maravillas, el Cerro Árido y el otro, ¿cómo es? Cerro Verde, que ahí es Y el donde Cerro estaba Verde, el templo de un solo Dios, que es donde estaban todas las sacerdotisas, en el Cerro Verde. exacto. En el Cerro Verde, ese lugar es una energía femenina, donde ahí estaban las sacerdotisas, o sea, ahí estaba como esta memoria de Alúa, como que si esa indígena haya estado en ese cerro, porque adoraban a un solo Dios, porque fue el tiempo donde, por caída de conciencia, en la época Atlante se empezó a adorar a varios dioses. Se subdividió, ahí hubo un quilombo, ¿sí? Antes como que la idea de un solo Dios no es ni cristiano ni religioso, nos habla de una fuente universal, que no necesita de intermediarios para conectarse con la totalidad. En la época Atlante, en la caída de la época Atlante, es que empiezan a haber intermediarios por caída de conciencia. Yo lo que entiendo es que esta migración de lemures que vinieron al Esquem, a estas tierras, vinieron con este registro de que no se cayera la conciencia, porque la adoración, o sea, es eso de sentir que podías acceder a la totalidad sin intermediarios, tenía que seguir siendo como custodiado. La diferencia es que en Europa se necesitaban templos externos, tenían que hacer templos físicos, por eso está en Egipto, todo lo que hicieron los atlantes y los lemurianos. Y en América Latina, y especialmente en esta zona, los templos están en el corazón. Esto me lo explicó en una entrevista que le hice a Matías de Estéfano, que hablamos de toda esta zona, y Matías lo que me explicaba es, acá en América Latina los templos están en el corazón, por eso no se hicieron templos externos, no hay pirámides, porque el caminar era caminar desde el templo del corazón. Ese es el legado que nos dejan las comunidades, que hoy resurgimos, muchos volvemos a encarnar en cuerpitos blancos, pero que estamos recordando o tomando esa historia de ese trauma. Trauma que va mucho más allá de la llegada de los blancos. Entonces, el libro habla de una mujer que ama a dos hombres, que podría representar la historia del hombre blanco y la memoria del hombre indígena, que ella como sacerdotisa podía como comprender más allá de lo que se venía, que ellas podían ver una visión donde iban a venir los conquistadores y que iba a caer la conciencia completa, y que eso que habían como custodiado durante tantos milenios iba a tener que esfumarse hasta el regreso, hasta la restauración, que si no me equivoco
sería ahora, en la época de la restauración, donde el corazón, que fue que ese corazón mágico de piedra que hace ese chamán, vuelve al lugar original de donde fue extraído por primera vez. Ujú. Y ahí empieza el gran quilombo del corazón que va por un lado y va para el otro. De esa piedra física que hoy en día está custodiado por los militares, que está ahí en Santa Teresa, pero que Carlos, el que retoma esta historia y la publica, Carlos Ferrer Olmedo, hizo de todo, junto con otra gente, para que se retomara la verdadera historia de Aluga y ese corazón dejara de estar ahí en una vitrina como sin sentido para tomar la historia verdadera y que vuelva al lugar de donde fue extraído, como dice la parábola, como dice, cuando ese corazón vuelva a su lugar, vendrá el tiempo de la restauración y vendrá el tiempo en que, como del paraíso, donde la unión se sanará esa herida, ¿no? De la caída de esa conciencia entre lo que representó una invasión, una traición, etcétera. O sea, eh, más o menos, no sé si se entendió Sí. algo, pero es todo medio encriptado, así que así Sí, vamos, en el y encriptamiento. sobre todo está lo escrito y después la interpretación de nosotras, de lo que cada una pueda entender. Y ayer justo me preguntaban, porque no contamos esta parte de la leyenda que cuando Alúa tiene esos presagios, esos sueños premonitorios, va a la sacerdotisa mayor del Cerro Verde y le cuenta los sueños. Y ella le dice, ¿qué viste? ¿Quién se te presentó? Y ella le cuenta que vio a Iyaná y a Piedra Blanca. Y Yaná le da una piedra común, corriente, y Piedra Blanca le da una piedra blanca, divina, así, brillante, todo. Y ella elige la piedra. Y entonces lo que me preguntaba una chica que está investigando también en la leyenda, me dijo que justo en la leyenda ella agarra la piedra común y corriente, que significa unas cosas. Y me preguntaba, imagínate qué hubiera sido si Alúa hubiera agarrado la piedra blanca, que era totalmente lo contrario. O sea, la piedra que agarró Alúa significa la energía femenina, el amor, le dicen en la leyenda. Y la piedra blanca significa el poder, la energía masculina, todo lo que vino, el patriarcado, todo el sometimiento, bueno, todo lo que hemos vivido durante Ujú. todos estos 2000 años. Entonces, ella me preguntaba, imagínate qué hubiera sido si Alúa elige la otra piedra, la de la energía, la del poder. Y, y nada, es como otra interpretación de cada una. Para mí eso, la piedra significa la energía femenina, toda la espiritualidad, todo lo que había aquí en el pueblo nativo, la conexión esa directa que contabas tú, sin intermediarios, toda esa conexión con la naturaleza, todo lo divino, lo natural. Y, y ella eligió eso, pero como tenía esos presagios y ya sabía lo que se iba a venir, entonces todos los guerreros decidieron eso, mutar. Y ahí en la leyenda cuentan que mutaron en palmeras, En eh, Palmeras. en palmeras que está lleno de palmeras en Rocha, otros desaparecieron en la Laguna Negra. Entonces cuando se llega a la Laguna Negra también esa energía tan fuerte que se siente es porque pasó algo aparte de que con todo el tema de la divinidad, de lo que decías de los dioses, empezaron a hacer sacrificios y hubo una confusión ahí. Ujú. Hacían sacrificios a jóvenes vírgenes y también las dejaban ahí en la Laguna Negra. Ahí va. Voy a explicar esto de las vírgenes. Cuando dicen jóvenes vírgenes no es porque no tuvieran sexualidad, es que eran sacerdotisas. Sí, o sea, el concepto de virgen como después lo manipuló la iglesia, pero en realidad es la pureza en la energía sexual.
eran sacerdotisas, las que decían vírgenes, así como las que les decían prostitutas, por ejemplo María Magdalena y eso. En realidad estamos hablando de, no tiene que ver es con la sostenibilidad de la pureza como canal divino. ¿Tá? En la Laguna Laguna Garzón, Anita, el corazón está ahora en Santa Teresa, ahí en la Hotel militar. fortaleza, El y hotel está militar. en el hotel militar adentro de una cápsula, Sí. encapsulado ahí. ¿Verdad? Estuviste ahora, así que está ahí, Sí, es posible ir. estuve el 12 y en verdad los que lo están custodiando ahora lo que quieren también es devolverlo a su lugar, porque ellos son descendientes, hijos, nietos de familias de aquí y dicen que lo que no aprueban que el corazón se hubiera sacado de allá, que es algo de su tribu y tendría que estar en su lugar. Así que están también como haciendo fuerza para que esto pase. Sí, sí, están, o sea, ahí va, les voy a contar mi historia con el corazón, porque me parece que está buena por qué en el 2000, no sé, creo que fue en 2013, por ahí, que fue que a través de María Ángel Gabay, Sol María Gabay, bueno, todo eso, no sé cómo fue que terminamos con la fotocopia del libro. Yo le contaba ayer a Cris que tanto el libro de Corazón de Aluga como el libro de Namuca, que fue para mí Namuca fue el que me quebró en dos partes, que es también, estamos hablando todos de fotocopias, ahí está Namuca, que habla de las historias del rap y ahora les hablo un poco de este libro. Las dejamos en una fotocopiadora porque en un momento fue como una explosión así de que pasara ese libro por muchas personas, por muchas mujeres, muchos hombres, o sea, nos pasó como una explosión de que se movió mucho la información de esta parábola, de esta historia, y la dejamos en una fotocopiadora enfrente a Yaba, y no sé, a los meses fue un incendio que hubo ahí, se quemó la fotocopiadora, se quemó la galería, no sé, ahí se desapareció todo el material que teníamos disponible porque lo dejamos ahí para que la gente fuera, lo pidiera y lo fotocopiara. Así que después lo que hicimos posteriormente fue escanearlo y tenerlo ahora en forma en Drive para ir pasándolo. ¿Se puede ir a visitar? Sí, Andrea, se puede ir a visitar. Sí, lindos detalles. No, en ese momento, en ese 2013 por ahí, todas las que la viajamos con el libro, yo cuando llegué al libro de Namuca la viajé más todavía. Lo que hicimos fue empezar a hacer la investigación de ponernos en contacto con los referentes que aparecían en el libro, a ver si había alguien que nos diera un poco de corte de todo lo que era la historia de la publicación de Tiempo Alternativo, que es una revistita que salía antes, que tiene todo un apartado sobre todo esto. Fueron unas personas entre Brasil y Uruguay que empezaron a recibir información y ir a los lugares y a revelar, digamos, levantar información, meditar en los lugares, etcétera. Está buenísima la data que ellos levantaron. Y entonces ahí pudimos llegar a una mujer que fuimos a la casa, le caímos como 10 personas, me acuerdo fue como una locura a decir de contanos todo, por favor, de la verdadera historia, dónde están los libros del rap, qué pasó con Namuca, con esta historia de este indígena, etcétera, etcétera. La atomizamos y lo que resolvimos en ese momento era que queríamos hacer el camino a Aluga, que queríamos hacer esa triangulación entre Cerro Las Maravillas, el Cerro Árido, y el otro cerro que siempre me estoy olvidando, Cerro Verde. y el Cerro Verde. Y al fin y al cabo nos juntamos como 20 personas, no sé, nos fuimos hasta Santa Teresa e hicimos la caminata hasta la Laguna Negra, que fue ir desde una punta, o sea, del mar, era la caminata de las mujeres que decían, y hasta la Laguna Negra hicimos un rito donde fuimos caminando cada una con con nuestro legado femenino, en silencio, hasta la Laguna Negra, donde ahí hicimos como lo que cada una tuvo ganas de hacer. Eh, y creo que en ese momento no dimensionamos lo que estábamos haciendo, porque evidentemente para mí abrimos algo ahí, que fue como, bueno, acá estamos, volvimos, vamos a tratar de hacer algo con esta historia.
La Laguna Negra es un lugar muy denso porque se suicidaban ahí, mataron a muchos, etcétera. Por eso el nombre, además, como que quedó una impronta. Seguramente esa laguna tuviera otro nombre guaraní o tuviera otro nombre, que estaría bueno como recordarlo. Seguramente se sepa, pero yo no sé cuál es. Y después de ahí hicimos como un impasse. En todo ese impasse, eh, creo que volvimos a ir otra vez, que es donde aparecen los videos que yo tengo subido en YouTube, en un canal que no existe. No sabemos cómo se subieron esos videos, porque nadie es el responsable de ese canal, no sabemos nada sobre la persona que lo subió. Pero son como 4 o 5 videos muy caseros donde estamos ahí con el corazón y estamos en un auto y estamos compartiendo la historia y tipo todo el viaje, ¿no? Que hicimos, porque volvimos a ir con algunas personas para una activación planetaria, que nos llevaba a que teníamos que volver a ir a esa zona. Entonces, cuando hicimos ese recorrido y toda la preparación y el posterior, filmamos sin entender que en realidad después tendría sentido para que hoy volvamos a ver eso, porque yo me olvidé todo, ¿no? Y filmamos que el corazón estaba custodiado por Isis, o sea, todo lo que había ahí simbólicamente en el museo. Y terminamos en el Castillo Pitamilio. Fue un recorrido que desembocamos en Piria. Y ahí cerramos. Eh, y después nada, como que se olvidó esa información, cada uno siguió su vida, y vuelve, porque es como que vienen como oleadas de personas que se te vienen acercando y te dicen el corazón de piedra, no sé qué, no sé cuánto. Entonces terminás como pensándole la información del libro, etcétera. Y ahí para una activación planetaria que se hizo, que volvimos a hacer, es que cada activación planetaria a mí me toca como a veces ese sector, y fue para el 222, no. Bueno, para un febrero, no para este febrero, para otro, no me acuerdo qué fecha, terminamos yendo 3 o 4 personas y intentamos como volver a hacer ese recorrido, esa triangulación, porque lo que a mí me faltaba era llegar al punto que queda fuera del agua. O sea, esa triangulación tiene el Cerro de las Maravillas, el Cerro Árido y el Cerro Verde. Entonces hay un punto en que queda como adentro, como que tenés que meterte por un camino que está no señalizado, como una trilla de un campo privado, hasta llegar a esas piedras que lo que te explican es que son piedras que tienen dibujos, que tienen como que realmente, como estamos hablando que en esa época se podía manejar la materia, los chamanes, los sabios, manejaban la materia y modificaban la materia y dejaron inscripciones en las piedras. Entonces queríamos llegar a ese lugar donde estaban esas inscripciones en las piedras. No llegamos al lugar concreto, llegamos a las inmediaciones. Yo me acuerdo que en ese momento le mandaba mensajes al Carlos Ferrer diciendo: estoy acá, o sea, voy para la izquierda o para la derecha, o sea, qué arbolito miro, porque está todo muy como oculto. Entonces, eso sería el Cerro de las Maravillas, es donde queríamos llegar, que es adentro, ¿sí? No llegamos, pero llegamos a hacer el triángulo. Sí, ese triángulo lo cumplimos. Nos llevó, no sé si hicimos en 1 o 2 días, la triangulación. Y cada punto tiene una energía bien diferente, y en la zona del mar, hacia el mar, o sea, la zona del Cerro Árido y Cerro Verde, hay en las piedras inscripciones. O sea, ves que las piedras tienen surcos, y esos surcos son como líneas, y esas líneas no son hechas por el agua, o sea, son hechas por modificaciones de la materia. Así fue que ese corazón de piedra es una modificación hecha por alguna magia. Si es un verdadero corazón de un ser humano que lo extrajeron, no sé, no importa, da lo mismo. Lo que importa es que nos está hablando de que se modifica la materia, de que había un legado ancestral, de que había todo lo que es la tierra de los cristales, que es el Esquem, y todo lo que hay en el Uruguay que viene siendo como recién revelado.
En todo ese periplo, en algún momento de ese periplo, me contacta una compañera antropóloga y que está enchufada con el tema de la historia, y ahí nos ponemos ladillas y pesadas con contactar al Carlos. Yo sabía que Carlos estaba viviendo, había sacado una nueva edición del libro físico, o sea, él reeditó este libro, sacó una edición mejor, así que en esa época fue que lo contacté, pudimos ir a la casa y ahí lo tomizamos, literalmente. Tuvimos como 3 horas, las dos, y nos dio un montón de información, o sea, nos contó toda la historia, los cuentos, toda la historia del rap, etcétera. Ayer hablé con Analía y ninguna de las dos podía recordar qué contenido nos dijo, o sea, no nos acordamos de nada, o sea, las dos nos quedamos con el impacto emocional, pero no con la historia, porque él tiene la investigación, la historia, la profundización, o sea, todo lo él sabe dónde está la caja esa del rap, o sea, yo empecé a repreguntar, me puse muy pesada para poder acceder a información. Y el libro de Namuka, que es una de las cosas que les dije que más me impactó, el libro de Namuka es una historia de 1994, en Parque del Plata. Creo que vos no lo leíste, ¿no, Cris? Lo leí ayer, justo que me lo Lo pasé. leíste. ¡Ay, lo tenés fresco! Bueno, este libro de Namuka no tiene autor, que era lo que más yo quería ir a averiguar quién lo había escrito, porque es una canalización de una persona que vive en Parque de Plata y que empieza a tener experiencias de bilocación. Bilocación es cuando te desintegras y es bilocación o bilocación estás en los dos lugares al mismo tiempo. Bueno. O transporta. Transportación. Transportación. Creo que él lo que hacía era desintegrarse y aparecer en el Amazonas. Y cuando aparece en el Amazonas aparece con Namuka, este indio que le empieza a contar la historia de Alúa, le muestra cómo la magia está escondido dentro del Amazonas, dentro de un templo, dentro de la tierra. Y ahí le cuenta cómo es esto le explica un montón de cosas acerca de la magia, de cómo ese legado antiguo se vino sosteniendo y custodiando, y cómo se podían mover en el tiempo y en el espacio, y cómo modificaban la materia. Bueno, el libro habla de todo, cómo convive con el microondas y cómo convive con la magia, o sea, es una locura. Esta transcripción de toda la experiencia de esta persona con Namuka trae lo del corazón de piedra porque trae lo del rap. Él le pasa información al que va canalizando todo esto, que parte del legado es que haga un libro con la historia de lo que le pasó. A Namuka lo matan, que es como la historia más triste, ¿no? Como que en realidad terminan contando la persecución porque la policía brasilera se mete en el Amazonas y bueno, o sea, para eliminar este tipo de material, ¿no? Lo terminan matando. Y el autor de este libro termina nuevamente en Parque del Plata. Yo creo que, por lo que entendí, y vos lo tenés más capaz que más, él vuelve a ir a Brasil en persona, con avión, todo, ¿no? Como que vuelve a ir en humano. No lo terminé. Está. Lo que explican es eso, sobre todo especifica toda la tecnología que se La usaba. tecnología. Sí, como eso, naturalizar todo, desde los platillos volantes hasta los autos, hasta todo. Explican ahí detalladamente. Y hablan de una piedra que Namuka lo que le explica es a través de los cristales nosotros nos teletransportamos. O sea, el movimiento de desmaterialización y materialización se hace con una piedra. Un rubí, creo que era. ¿Le explica? Un rubí. Ahí va, eso. O sea, nada,
después que la historia de que Namuka se muere, todo eso llorás en el libro, etcétera, porque es como re fuerte. Y yo cuando estoy ahí con el Carlos, obviamente que lo que hice fue, señor Carlos, que usted se que escribió el libro, o sea, ¿cuántas posibilidades tengo? O sea, ¿te pasó a vos esto? Cuéntamelo Contame, por todo. favor. Contámelo todo. Quedó como una respuesta muy abierta, que para mí fue obviamente un sí, pero no una como te voy a decir la verdad, ni te voy a poder contar todo lo que realmente ocurrió, si pasó, si no pasó, si fueron canalizaciones, si fueron experiencias. Sé que Namuka evidentemente se contactó con él, y también le da como un legado de información, como lo que tu tarea pasa a ser taca, 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 ¿no? Y entre todo eso empieza todo esto de publicar los libros del rap. Era parte como de lo que yo entendí, interpreté, la tarea podría ser la tarea de Carlos. Entre otras cosas, lograr que ese corazón de piedra vuelva a su lugar original. En ese momento que yo estaba en la casa, el señor Carlos tenía el corazón, porque los militares le habían dado la custodia, entonces en un momento, después que estuvimos ahí con Analía y nadie se iba a mover hasta que el señorcito sacara el corazón de donde lo tuviera metido, nos presenta el corazón de piedra y ahí lo pudimos tener entre las manos, que creo que fue, o sea, el regalo, porque no hay otra oportunidad de que te den el corazón así en la mano, porque fue ese momento en el que ese hombre tenía el corazón en su casa, estaban en una transición, los militares, de, que, de material, etcétera, se estaba abriendo algo que hoy en día no tengo ni idea qué pasó. Si bien hay un sendero que se llama el Sendero de Alúa en Santa Teresa, o sea, hay cosas que dicen Alúa, o sea, esos fueron logros que fue logrando toda esta comunidad que trabajó con Carlos. En ese momento él tenía el corazón en la casa. Y nosotros lo que sentimos con las dos, con Analía, que tipo, nada, era llanto, ¿no? O sea, era como, tengo una piedra de poder, o sea, no sé cómo explicarte, ¿no? O sea, esto no es una piedra, tiene forma de piedra, pero no es una piedra, y hace algo y no merece estar en ningún lugar escondido, ¿no? Es como, merece ser tocada, merece ser accedida, o sea, yo la sentí así, como un portal. Me acuerdo de esa sensación, que las dos con Analia dijimos, es un portal, en realidad no tiene nada de piedra, aunque su físico ni es un cristal, ni es un cuarzo, ni nada extraño, habla de algo de magia, o sea, te das cuenta que es una piedra mágica. Y que bueno, habla del espíritu de Alúa, ¿no? O sea, como que Alúa tendría esa fuerza espiritual de ella, estaría ahí. Y nada, digo esto y te dejo hablar. Creo, ayer justo cuando hablando de este tema, que fue como, claro, en realidad, o sea, es como una Quan Yin, o sea, es una energía de una diosa, ¿no? Que es una diosa que custodia nuestro territorio. Todo territorio tiene todo, no porque sea política la división, pero todo como nodo planetario tiene asignado algún custodio o entidad, y siempre, o sea, además de que Artigas tiene que ver con todo esto, porque aparte Artigas después tiene que ver con el rap, o sea, cuando vos empezás a leer los libros aparece Artigas y decís, jodeme, que aparece El Artigas en hijo, esta. sí, todo. O sea, aparece Artigas con todo el quilombo de la caja del rabo. O sea, y ahí te explota todo, ¿no? Decís, bueno, acá somos unos nabos, pues no nos contaron la verdadera historia. Y entonces, en realidad, como que si pudiera ser una maestra ascendida, como si pudiera ser una entidad ascendida en nuestro territorio, ¿no? O sea, creo que Quan Yin, por ejemplo, a mí me venía la historia de Quan Yin, que fue una persona encarnada, que la tienen como deidad, pero en su historia de vida fue una mierda. O sea, generalmente diría hermanas mayores o seres humanos que encarnaron con una misión crística, tuvieron una vida de mierda, como María Magdalena, o sea, como Jesús, etcétera. Bueno, pero viendo las mujeres que pasaron, Saint Germain también fue encarnado, pasaron por una historia muy dolorosa, que eso los hace en la catapulta, porque es la misión que vinieron a trascender,
las catapulta como maestras ascendidas. Entonces, no sé, tal vez Alúa sea algo de este territorio como una maestra ascendida de acá, que tiene que ver con el mar, con las aguas, con los cristales. Sí. Hablé un montón, así que te dejo a vos para Eh, ir. no, lo que decías de lo del mar, lo del agua, por ejemplo, si no me equivoco, creo que Horacio Arredondo lo que explica en el libro de honor es que su interpretación es que Alúa era una sirena. O sea, como Bueno, una ahí va. manifestación de que algo Sí. con el agua tiene que ver, y con el agua como todo, emociones, conciencia planetaria, un montón de cosas. Ahí hay también lo que cada uno quiera interpretar. Claro, pero tiene pila de sentido que las hagan, las asocian con el agua y con las sirenas, porque en la época de la Lemuria las sacerdotisas eran sirenas. O sea, eran conciencias eh, crísticas que manejaban la energía sexual a través del agua, y los tritones eran las conciencias crísticas masculinas, que en Lemuria hacían como... Yo tengo algún posteo que explica sobre los tritones y las sirenas, no me acuerdo. Pero bueno, hacían los rituales en luna llena de la bajada de la energía crística a través del el rayo oro rubí. Ujú. Entonces, eh, tiene pila de sentido que después como aparezca la idea de que Alúa sea una sirena. En realidad es una conciencia crística, es una deidad, y es Sí. alguien que tuvo algún rol muy importante y que encarnó después de la como caída de la conciencia de Lemuria, encarnó como un humano trayendo esta data. Sí, y Eh, que el templo de un solo Dios estuviera en el Cerro Verde también, que ahí es Ujú. eso, cuando se va ahí se siente toda esa energía, eh, de todo, desde Sí. delfines, tortugas, lobos marinos, está toda la información ahí y ellos son los guardianes también. Así que yo me imagino lo que debía hacer ese templo ahí con todas las sacerdotisas en el Cerro Verde, y muchas veces lo pienso y lo hablo con las chicas, o sea, con las que vivimos aquí, que hay muchas mujeres ahora también aquí en Punta del Diablo. Y Ujú. se está como moviendo mucho esa energía de, De sanación. de sanación y de empoderamiento y de volver a la energía. En los hombres también, por supuesto. Lo hablaba con un amigo el otro día de eso, de volver a restablecer toda la energía femenina en todos y en todas. Y volver a sanar y conectar con eso. Y para mí el corazón de Alúa trae justo esa información, esa sanación de volver a integrar todo lo que somos y que durante muchos años estuvo totalmente dormido y dominado. Exacto, sí. Me estaba acordando también que parte de la profecía del libro habla de la unión de los corazones. Y en ese viaje que varias tuvimos fue, bueno, si hay dos corazones en nuestro país, que son corazones de piedra, uno es el que se encontró en Artigas, que es una geoda, que también es una geoda mágica que tiene su entidad y es una geoda que tiene el propósito de viajar por todo el mundo, es una piedra de sanación, custodiada ahí por Hugo Lucas. Si no la conocen, por Dios, hagan algo para conocerla. Y esta historia de este otro corazón. Entonces, cuando yo estuve con Hugo, que viajé a Bariloche con la piedra, bla, 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 lo atomicé, porque aparte, claro, o sea, es como, pero son tus ancestros, Hugo, yo qué sé, no sé, uní los corazones, porque si vos estás con este corazón, el otro corazón debería unirse a este. Y pasaron los años y en un momento Hugo me manda una imagen, una foto, no sé, que me dice, Luciana, lo logramos. Y estaban en una ceremonia en Santa Teresa donde estaba Carlos seguramente. Estaban los dos corazones. Que esas fotos no sé dónde están, que no sé, la perdí, se la comió mi computadora, no sé, donde aparecen la imagen de los dos corazones juntos. Y comienza la época de la restauración, como que me dice Hugo, ¿no? En ese Hugo Lucas me responde eso, o sea, estamos cumpliendo una profecía. Yo lloraba, ¿no? O sea, es como, era como, wow, o sea, el corazón de Artigas ¿entienden? Artigas que aparece en la historia, todo el quilombo, o sea,
todo está encriptado. Y un corazón crístico de una mujer, de una diosa de esta tierra. Conocí, ahí dice alguien, conocí la piedra, lo que lloré fue tremendo, la energía que se siente es tremenda. Sí, la de la piedra corazón, sí. Sí, sí. Si Porque decías pueden. que la entidad de la energía de una piedra es femenina y la otra es masculina. Sí, la piedra corazón de Artigas es una piedra de sanación, pero yo voy a dar mi interpretación porque lo que hace Hugo Lucas es, si bien habla de una piedra crística y hace todo un encuadre, eh, lo que yo siempre sentí, que ahora este año estuve con la piedra de nuevo, es que tiene una entidad más masculina. No que sea hombre, sino que tiene una energía más masculina. Entonces Hugo hoy en día anda con la piedra corazón de Artigas y con otra piedra que le llama la piedra de la Virgen. Esa sí es una piedra femenina, pero es gigante, es grande, es una cosa tipo así, pesa como 1.000 millones y tiene como un dibujito de una, tiene como si le hayan tallado una Virgen. Y él ahí anda ahora están las dos piedras. En ese entonces la piedra de la Virgen Hugo no la había sacado a la vista, la tenía canutada, pero no la había sacado a la vista, ahora sí. Y, y cuando nosotros sentíamos que la piedra corazón de Artigas tenía que unirse con la piedra alua, eran esas dos energías que representan como partes de nuestra historia del país, ¿no? Como dijeras del norte y del sur, divididas por el Río Negro, ¿no? Son como dos fuentes de energía que una nace del norte del país porque la encuentran en Artigas, por el acuífero guaraní, también está relacionado con el agua, y la Dalua que está asociado al sur, al este, ¿no? Toda la parte como de Rocha. Entonces era como ¿no? O sea, esa unión energética, física, pero energética, nos podía implicar algo, no sé, es como mucho más perceptivo que real, no tengo nada tangible para explicarles. Yo tengo que cerrar porque me tengo que ir a la meditación de la piscina, pero no sé qué querés agregar, Cris, dejamos todo muy abierto. Ahí preguntaron si se puede visitar el corazón. El corazón ahora está en el Hotel Militar, que fue la casa de Horacio Redondo, donde vivió desde que fundó el parque. Creo que tiene unos horarios hasta las 11 de la mañana, entre semana, creo, porque fue todo muy confuso cuando fui. Primero me dijeron que no estaba, después que solo se podía ir los jueves, y después me lo mostraron sin poder entrar porque había cámaras y no se podía entrar. Entonces, depende, hay que insistir y hay que Hay que dejarse insistir. llevar así como por la pasión de Aluba y ahí Mm, se entra. Y se puede visitar, está en la urna, no se puede tocar. Y ahí es lo que la leyenda dice, que cuando la persona vea el corazón, sentirá el encuentro de los encuentros, que es mm, eso, con la divinidad, con el Dios superior, con el todo. eso, Mm. eso. Bueno, los invitamos a explorar. El libro lo tenemos en Drive, escaneado. El de Namuka, yo me tengo que fijar si lo tengo todo escaneado, pues está todo, ¿no? Cris, pues yo te lo pasé. El de Namuka sí, sí. Está. El de Namuka y el del Corazón de Piedra, El de ambos Corazón de están. Piedra faltan unas páginas. Que Ah, no la me persona que acuerdo. está, alguien los cañó y se aburrió de camino. Sí, Es que ni sé quién los cañó, o sea, hay algo que yo realmente perdí el rumbo de los libros y cuando se quemó la papelería dije, bueno, ya está, yo qué sé, nos arreglamos. Sí, con Cris sentíamos, ¿no? O sea, hay una resistencia, o sea, ella para llegar al corazón ese día hizo de todo porque no se lo quería mostrar, entonces hay algo que está en torno a toda esta historia que no está a fin de que se sepa. Y, y siempre como, bueno, justo conozco al hijo del tatara nieto de Baltasar Brum, que se llama Baltasar Brum, que le contaba a Cris que en una salida del Polonia salgo en una camioneta con él y una amiga me dice,
este es mi tío, que es Baltasar Brum, y tatara de Baltasar Brum, que se llaman iguales. Digo, no puedo creer lo que está pasando. Y él en realidad o sea, conoce la historia, pero en su familia la historia no es esta. Entonces en realidad él, totalmente descreído de todo, me dijo, me la tiró re abajo, ¿no? Bueno, esto no fue eso lo que mi abuelo hizo, porque en realidad parte de la historia dice que Baltasar Brum recuerda esa encarnación junto con Arredondo, por eso lo terminan yendo a buscar el corazón, porque ellos desde algún punto de vista recuerdan la encarnación donde ellos fueron esos indios. Por eso lo van a recuperar. Entonces, todo eso para él le pareció un divague. Y ahí yo me quedé frustrada, pero muy contenta porque me sacó un Baltasar Brum del Cabo Polonio, y en el Cabo Polonio está el dibujo de Alúa, ¿no? O sea, cuando te bajás hay que ver esas señales, ¿no? Cuando te bajás del camión, una mujer dibujó, no sé si sabía que estaba dibujando a Alúa, pero ahí está ella con un corazón. Y después en una escultura de una mujer sobre el agua, ¿no? Ahí en el faro, que es Uyunusa, a la que representa, pero nos siguen hablando no se olviden acá estamos, ¿no? Está hablando a la escultura que está sobre el faro, que también la hace como parte de la familia ahí, del Baltasar Brum, son todos conocidos, hace esa escultura que la coloca ahí en homenaje a Uyunusa, no deja de ser Alúa, ¿no? O sea, no deja de seguir hablando de esta historia de una mujer custodia de las aguas. Bueno, un montón. Yo ahora me voy al agua como pueda. Vamos a ver qué pasa con este vivo, cómo resuena, cómo surge. Podemos seguir profundizando. Los invitamos a hacer el camino. Cualquier cosa que nos escriban, que pasamos la información. Yo lo que iba a contar es que hace 3 semanas hicimos una activación con los cristales en el Cerro Árido, y la idea es hacer el siguiente en el Cerro de las Maravillas, porque lo que se sintió en el Cerro Árido fue como mucha purga, limpieza de dolor, de la matanza, todo lo que pasó aquí y a las mujeres en general y a todo el mundo. Y hubo mucha limpieza. Y lo que queremos es ir al Cerro de las Maravillas, que era donde se juntaban en asamblea el pueblo nativo y donde hacían todas las reuniones, y a ver qué pasa y también conectar con eso. Claro, que ahí lo que tienen que ver es cómo llegar al punto del Cerro de las Maravillas. Sí. Ahí es donde están las piedras. Ahí es donde están las piedras, sí, que yo no llegué. Pero si está abierto se llega, porque es eso, es como... Yo me acuerdo que íbamos con el auto, volvíamos, Carlos nos dijo, la curvita no sé qué, para la derecha, 5 árboles. Era como, no tengo ni idea, señor, no sé leer esto. ¿Dónde mierda me meto? Y terminamos en un lugar maravilloso, como un monte nativo, pero del otro, o sea, no era del lado del Cerro de las Maravillas, que es como al lado de la derecha, nosotros nos metimos al lado de la izquierda. Y todo sector privado, o sea, te pueden sacar con una metralleta si quieren. Claro. Pero bueno, pidiendo que eso no pase. Si llegan a llegar a ese lugar, bueno, ya nos contarán. Bien, vamos a averiguar. Bueno, gracias a todos y a todas, a las que están ahí, las que lo van a ver, que esta información se expanda, difunda y te genere intriga. Chau, chau. Gracias, chao.